Época independiente, 1800-1810. Nacen las primeras juntas para conspirar en contra del virreinato. Entre las más importantes son la Junta de Valladolid y la Acción Querétaro, al frente del corregidor Domínguez y doña José de Domínguez, a la cual pertenecía el cura Miguel Hidalgo. Como les decía yo, el cura Miguel Hidalgo pues no era tan viejo, no era tan grande, era un joven de 30 años más o menos. Y pues este joven luchaba por los derechos de sobre todo los grupos indígenas. Entonces como era joven, pues le gustaba la fiesta, el jarabe, que era como ahorita, o un baile cuestionado, como en algún momento lo llegó a ser la lambada, como ahorita lo es el reggaetón, como en su momento lo fue el rock and roll, el mambo, etcétera. A él le gustaba hacer fiestas con sus familiares, con sus amigos, le gustaba el teatro, por eso dramatizó la obra de Tartufo. Y el corregidor Domínguez y su hija fueron dos de los grandes personajes de la nobleza española que asistieron a este tipo de eventos. Y entonces así, con esa obra de Tartufo, fue despertando la mente del pueblo de México, ¿no? Sobre todo grupos indígenas. Entonces los fue llamando a la lucha de independencia y los fue convocando, ¿no? El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo da el grito de Dolores para comenzar con la lucha de la independencia de México, acompañado de un general llamado Ignacio Allende, con el cual después tendría diferencias. Y debido a esas diferencias es que se da la caída de ambos en manos de los realistas. Siempre, acuérdense que todo es dual, siempre ha habido dos bandos, ¿no? En la época de la independencia, en la época de la conquista de México o la invasión de Anáhuac, que eran los mexicas contra los mexicas y tlaxcaltecas contra los españoles. Y aquí eran los insurgentes contra los insurgentes con los realistas. Entonces, el 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo toca la campana en Dolores y llama al pueblo a sublevarse contra el gobierno virreinal para instaurar a Fernando VII, reconocer a Fernando VII como el rey de España, ¿no? Entonces realmente no quería un cambio político o un cambio de régimen político, sino que simplemente quería un cambio de rey, ¿no? Quería quitar un rey a la española y poner un rey a la española, a la mexicana, ¿no? Entonces, en este caso, pues los principales acontecimientos fueron los siguientes. En 1811, en Puente de Calderón, en la batalla de Puente de Calderón, los insurgentes son derrotados y van al norte, donde apresan a Hidalgo. Su lucha fue muy... no duró más de 9 años. La toma de la Lóldiga de Granaditas, ¿no? Que era como un granero donde se guardaban todas las reservas, se guardaban todas las cosechas. Y bueno, Miguel Hidalgo y Allende las toman, ¿no? Entonces Allende le dice a Hidalgo: oye, diles que dejen de saquear, ¿no? Fueron los primeros saqueos. Siempre que hay una crisis económica, política, social, desgraciadamente somos víctimas de saqueos, ¿no? Por la hambruna, por la pobreza, por la miseria, por la escasez de recursos, ¿no? De hecho, por ahí se estaba hablando de que ahorita con esto del coronavirus y la pandemia y el caos y el pánico en el que está cayendo la gente, pues ya estaba habiendo saqueos en la Ciudad de México y en el Estado de México, ¿no? No a gran escala, pero sí, pues los vándalos o la gente desesperada que no tiene ni trabajo, pues empezaba a saquear locales, ¿no? Negocios. Entonces, bueno,
empezaron los primeros saqueos de graneros y Allende le dijo a Hidalgo que pues controlara a los grupos indígenas, que con machetes, palos y lo que pudieron se unieron a la lucha de la independencia como insurgentes. Pero pues como no había una organización política, económica, social y sobre todo militar en estos movimientos, pues fueron derrotados y fueron apresados en la batalla de Puente Calderón. Al reclamo que allí hacía Hidalgo de que pues dejaran de saquear y de que no eran ladrones, que buscaban justicia, no iban a violar la justicia, Hidalgo contesta que pues lo que estaban haciendo los indígenas era cobrarse una deuda histórica de más de 200 años de esclavitud, de injusticia social, de humillaciones, de saqueo del territorio de Anáhuac, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, al apresar a Allende y a Hidalgo y a todas sus huestes, las fuerzas realistas, como un escarmiento, mandan a decapitarlos y cuelgan sus cabezas en la lóndiga de Granaditas como un escarmiento al pueblo para que nadie más se atreviera a sublevarse contra las fuerzas de la corona española, del virrey, y pues de las fuerzas realistas, ¿no? Aquí pasa algo muy curioso que se denuncia en la película Hidalgo, la historia jamás contada, que salió en el 2010, en la época de un aniversario más de la independencia de México. Y pasa algo, ¿no? Aquí hay una frase que dice, y que yo manejo mucho, me gusta mucho, de decir que el alumno superó al maestro, ¿no? El alumno fue mejor que el maestro, el alumno superó los conocimientos del maestro. Entonces salió más adelante, destacó, sobresalió, y pues eso es bueno, ¿no? Porque eso es de lo que queremos los maestros, eso es que nuestros alumnos nos superen, que nuestros alumnos aprendan de nosotros, pero que también se pongan retos y metas en la vida y que en cierto momento nos superen, sean mejores o lleguen a tener más logros que lo que nosotros mismos tuvimos, ¿no? Había un maestro por ahí que ya falleció de la FES Aragón, que no tuve el gusto de conocer, pero que platicaba a mi hermano, que decía que si yo pude, tú por qué no vas a poder, ¿no? Entonces, bueno, Hidalgo fue catedrático en la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México, lo que hoy conocemos como UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, que bueno, pues su autonomía la logró por ahí de 1920 con Álvaro Obregón en el México postrevolucionario, pero bueno, en aquellos tiempos era la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México y él era rector y él daba clases de filosofía, de náhuatl, etcétera. Entonces llegó a ser alumno de José María Morelos y Pavón y llegó a empatizar mucho con sus ideas. Solamente que pues cogieron del mismo pie, cometieron los mismos errores. Las mujeres en cierto momento perdieron su carrera política y social, ¿no? Porque debido al error de Hidalgo de haberse metido, pues no se sabe bien a ciencia cierta si era la esposa, la historia oficial dice que era la esposa, doña Josefa Ortiz de Domínguez, del corregidor de Querétaro, eh, y la película Hidalgo, la historia jamás contada, denuncia que no era su esposa, que era su hija. Entonces, pues se metió, tuvo un amaciato con su hija y eso el corregidor no lo vio muy bien, con buenos ojos. Y entonces realmente el descubrimiento de la conspiración, realmente esta conspiración o esta sublevación contra el pueblo, contra el sistema virreinal y el ejército realista, se iba a dar por ahí de octubre, noviembre de 1810. Pero se dio 2 meses antes, en septiembre de 1810. ¿Por qué? Nunca nadie lo explica. Pero bueno, yo indagando en un libro que se llama Contra la historia oficial, de José Luis Hernández Crespo, que tengo por ahí, denuncia que Hidalgo no era tan viejito como nos lo quieren pintar, era joven, era medio canijillo, tenía mujeres, tenía hijos y hasta tenía amantes, ¿no? Y una de esas amantes era la hija del corregidor de Querétaro. Entonces fue realmente el corregidor de Querétaro quien dio el pitazo y quien dio el denunció a Hidalgo y Allende que estaban generando un movimiento insurrector o de rebelión contra el ejército realista. Y bueno, ya con eso él ocultó el escándalo social del amaciato entre su hija
su mejor amigo don Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? Bueno, entonces José María Morelos y Pavón fue su alumno, pero José María Morelos y Pavón de alguna manera sí tuvo más formación militar, sí tuvo más estrategia, y a la muerte de Hidalgo y al apresamiento de Hidalgo y a la excomunión de Hidalgo, José María Morelos y Pavón continúa la lucha independentista, ¿no? Entonces aquí entramos ya a 1812, José María Morelos y Pavón toma el mando del ejército independiente, insurgente, y hace su campaña en el sur del país. El sur del país siempre ha sido un polvorín, lo que es Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, todo ese estado de México, todo ese territorio siempre ha sido un polvorín y ha sido la manzana de la discordia, ¿no? Entonces todo empieza aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque en 1813 José María Morelos y Pavón logra establecer el primer Congreso Constituyente, que es el Congreso, él llama el Congreso de Anáhuac, en justa equidad o haciendo justicia a lo que era el nombre originario de estos pueblos mesoamericanos, ¿no? El Valle de Anáhuac se le llamaba, el Valle de Anáhuac. Entonces el Congreso de Anáhuac, el Congreso de Chilpancingo, del 13 de septiembre de 1813 o 12 de septiembre de 1813, él nombra un primer Congreso Constituyente, donde escribe unos documentos muy importantes llamados Los Sentimientos de la Nación, que son la base histórica y de la política en México, histórica de la política. En los Sentimientos de la Nación se plasman todo aquel sentido de abolición de la esclavitud, de justicia, de libertad, de distribución de la riqueza, etcétera, bienestar social, pero sobre todo el instauración, quizá este fue el error, el pie del que cogió José María Morelos y Pavón, de designar a la religión católica como la única reconocida en América, ninguna otra, ¿no? Entonces, bueno, en 1814 se crea un segundo congreso, que es el congreso que da pie a la constitución de Apatzingán, una constitución ya más formal y alterna a la constitución de Chilpancingo, inspiradas, por supuesto, en las bases de la Ilustración y de la Constitución francesa y, de la Constitución española. Morelos iba muy bien en su lucha independentista, en sus conquistas, pero les decía yo que cometió un error. Hay otra película que se llama José Morelos el héroe, y también en este libro de la historia no oficial de México lo cuenta, que Morelos cometió el error de, al haber cojeado de su mismo pie que su maestro, de que le encantaban las mujeres, Morelos se llegó a meter con la mujer, la esposa de uno de sus principales lugartenientes, que fue el general Riaño. Al general Riaño lo mandaron a una misión militar y el general Riaño no regresó. Lo dieron por muerto, ¿no? De ahí nace la frase esta tan común de no andaba muerto, andaba de parranda, porque cuando regresa se encuentra que su mujer ya está casada con el padre, con el cura Morelos, o con Morelos, ¿no? José María Morelos y Pavón, el militar. Morelos lo hace, según dice la película, porque ella tenía una hija y no quería dejar en desamparo a sus hijos. Entonces por eso hace bien las cosas, o sea, se casa con él por las 3 leyes, por lo civil. Bueno, no, por lo civil no, todavía no existía lo civil. Lo civil, el matrimonio civil viene hasta las leyes de reforma con Benito Juárez, y también la separación iglesia-estado. Pero pues se casa por las leyes católicas, ¿no? Entonces, pero lógicamente Riaño se siente traicionado. Al sentirse Riaño traicionado, pacta con los realistas y les pide ¿cómo se llama? La amnistía. O sea, la amnistía tiene años, que es una estrategia jurídica política que se usa, ¿no? Para otorgar el perdón. Le dan la amnistía a Riaño, y Riaño se compromete a capturar a Morelos. Cuando lo agarra en la sierra de Cuernavaca, Morelos no mete ni las manitas, porque sabe que cometió un error ético-moral. Entonces deja que haga con él Riaño lo que quiera. Riaño, en venganza y dolido en su dolor de macho de haber sido traicionado por su mujer, lo trae caminando hasta estas tierras de San Cristóbal Ecatepec, y aquí es fusilado. Entonces por eso Morelos
es fusilado en Ecatepec y no en Cuernavaca, que fue donde fue apresado.